caso de Arnold Paul. Considerado como el caso mejor documentado en referencia al vampirismo, la historia que paso a narrar ha sido reseñada por autores como Agustín Calmet, Anthony Masters, Montague Summers o Tony Fabre, no coincidiendo alguno de los estudiosos en el lugar donde Arnold Paul fue agredido por el vampiro que le contaminó. El nombre del protagonista varía de unas fuentes a otras: Arnaldo Polo, Arnold Paul, Arnold Paul. Los hechos comienzan en 1727, momento en el que Arnold regresó a la aldea de Medvja, cerca de Belgrado, después del servicio militar. El joven relató que había sufrido una cruda experiencia en Kostarsta, cerca de Granitsa, al cumplir su servicio en el ejército. En aquellos lugares de Grecia, los cadáveres regresaban de las entrañas de la madre tierra para alimentarse de la sangre de los vivos, convirtiendo estos parajes en terribles trampas para los humanos. Al acampar en una zona infectada por los no muertos, fue visitado directamente por uno de ellos, del cual se vengó al localizar su tumba. Aterrado por tan siniestros sucesos, Arnold Paul abandonó el ejército, a pesar de la insistencia de sus superiores en continuar su vida castrense, regresando a su aldea natal para descansar y olvidar aquel encuentro imborrable. Fue durante la época de la siega cuando, por extraños avatares del destino, la muerte se cernió sobre Arnold, al caer desde lo alto de un carro de heno, siendo enterrado a causa de las serias lesiones provocadas por el accidente. Un mes después de la lamentable pérdida, el mal arrebató la paz de aquella comarca, al recibir algunos aldeanos la visita de Arnold convertido en no muerto, que además fue visto por varias personas deambulando por el paraje al anochecer. Muchos acusaron una extraña debilidad y flojera tras el encuentro con el joven vampiro, falleciendo a continuación. El pánico, como es lógico, surgió de la tumba como tantas y tantas veces, y al aproximarse el crudo invierno, nadie se atrevía a salir de sus casas al oscurecer, por temor a encontrarse con el cadáver reanimado dispuesto a diezmar la población. El ulular del viento, acompañado por la negrura de la noche, contribuían a helar la sangre del hombre, temeroso de las fuerzas diabólicas que se habían encarnado físicamente en un pobre muchacho, amable en otro tiempo, pero transformado ahora en un depredador nocturno. Transcurridas 10 semanas de su entierro, el cadáver de Arnold Paul fue exhumado para averiguar si realmente pertenecía al mundo de los muertos en vida, para lo cual se organizó un grupo formado por 2 funcionarios llegados de Belgrado, 2 cirujanos del ejército denominados Unterfeldwebel, o lo que es lo mismo, suboficial cirujano del ejército, un viejo sepulturero, un tamborilero y todas las autoridades de la aldea. Según describe el Dr. Herbert Mayo, la exhumación se produjo de la forma siguiente. La comisión visitó el cementerio de Medvedja en las primeras horas de la mañana gris. El camposanto estaba rodeado por un muro de piedra y protegido por montañas. Los sepulcros se hallaban generalmente muy cuidados y en sus cabeceras se observaba una cruz de madera negra con el nombre del fallecido. De modo siniestro aparecían losas levantadas, una de grandes proporciones con inscripciones góticas a cuyo lado se encontraba la tumba del joven vampiro. El encorvado sepulturero, que vivía en el depósito de cadáveres, comenzó a remover el terreno contemplado por los presentes con horror y nerviosismo. Una vez izado el ataúd, tarea no demasiado sencilla, el ayudante del enterrador, tras asestar 2 golpes, arrancó la tapa del sarcófago. La visión fue inenarrable, y de no ser por la preparación de los miembros de la comisión, se habría provocado el desmayo generalizado.
El cadáver apareció con la boca abierta. Sangre fresca recorría sus labios. Entonces, el sepulturero, agarrando su cuerpo, le increpó: «¿Así que todavía no has limpiado tu boca desde anoche?». El tamborilero no pudo resistir la escena y cayó al suelo fulminado. El resto aún se mantenía consciente en el estremecedor escenario de los hechos. Se confirmó la naturaleza vampírica del muerto, cuya piel se desprendía con solo tocarla. Se procedió a la exterminación del vampiro colocando ajos sobre el cuerpo y hundiendo como de costumbre la estaca en su pecho. Todos oyeron aterrorizados un horrible grito proferido por el no muerto mientras era eliminado de la faz de la tierra, a la vez que la sangre brotaba de la herida causada por el estacamiento. 4 presuntos infectados más fueron exhumados, introduciéndoles una estaca de espino blanco y reduciendo su cuerpo a cenizas que fueron sepultadas en tierra sagrada. La maldición, que en esos casos similares hubiera sido erradicada, prosiguió su curso, por lo que puede corroborarse el inmenso poder maléfico de aquella criatura procedente de Korstarsta. 6 años después del aniquilamiento de Arnold Paul, se reanudó la oleada vampírica que arrastró a otras tantas personas a la muerte. La delegación tomó medidas severas, revisando una por una todas las tumbas sospechosas de albergar algún cadáver reanimado. Varios cirujanos del ejército intervinieron en el asunto: Johannes Flinsker, Johann Friedrich Bauchmer e Isaac Schild, quienes firmaron unos informes médicos sobre ciertos casos el 7 de enero de 1732 en Medveja. A su vez fueron refrenados por el teniente coronel y subteniente con residencia en Belgrado en aquel tiempo. Uno de los ejemplos fue el de una mujer llamada Stana, de 20 años, fallecida 3 meses antes tras una enfermedad que duró 3 días. Parece ser que antes de morir confesó haberse ungido con la sangre de un vampiro con el fin de liberarse de su horrible acoso. Ella murió junto a su hijo, este último devorado por los lobos a consecuencia del lamentable entierro al que fue sometido. La madre, por el contrario, mostraba signos de incorruptibilidad y su pecho, una vez abierto, se halló rebosante de sangre fresca, mientras que sus vísceras se encontraban intactas, pudiendo ser confundidas con las de una persona en perfecto estado de salud. Otro caso estudiado fue el de una mujer llamada Militsa, muerta tras un padecimiento que se prolongó durante 3 meses. También su pecho mostró sangre líquida. Su cuerpo, según declaraciones de quien lo examinó, ofrecía un aspecto más saludable que en vida, presentando una mayor robustez. Este dato debió conmocionar a los investigadores de entonces, que anonadados diseccionaron los cuerpos sospechosos con la máxima seriedad y meticulosidad posibles. Un niño de 8 años que estuvo enterrado 90 días apareció sonrosado y blando al tacto. La mujer de un aldeano llamado Hadnuk, que había sido enterrada 7 semanas atrás, y el cuerpo de su hijo de 8 semanas permanecieron enterrados por un periodo de 21 días, encontrándose sus cuerpos en avanzado estado de descomposición. Otros casos recogidos denotaban la presencia de los signos inequívocos de vampirismo, como demuestran los acontecimientos siguientes. Los cadáveres de una mujer y su hijo, tras 5 semanas sepultados, surgieron del fondo de la tierra mostrando su físico intacto. Como vemos, no todos los fallecidos mostraban las mismas señales de incorruptibilidad, habiendo de unos a otros grandes diferencias en este sentido. Stanko, un heiduk, falleció a la edad de 60 años. Tras 6 semanas enterrado, su pecho y abdomen se encontraban rebosantes de sangre y todo apuntaba a que pertenecía al universo de los no muertos. Podríamos extendernos más exponiendo unos cuantos ejemplos de lo que fue una de las plagas vampíricas más terribles de la historia,
pero los casos reseñados son suficientes para hacernos una idea de la horrible maldad que prorrumpió en aquel cementerio provocado por Arnold Paul, que fue infectando el Campo Santo con el germen vampírico, multiplicándose el número de afectados como ocurre de no tomarse las precauciones necesarias. Javier Arries apunta datos más fiables sobre el caso de Arnold Paul. Fue atacado en Kosovo, en la Serbia ocupada por los turcos, y no era militar. Según el informe Visum de Repertum, hacía 5 años un haiduk local de nombre Arnold Paul se rompió el cuello al caer de un carro de heno. Este hombre, según él mismo había dicho, fue atacado por un vampiro cerca de Kosovo, en la Serbia turca, donde había comido la tierra del sepulcro del vampiro y se había marchado frotándose con la sangre de este para liberarse de su maldición. Puntualiza que Grecia estaba ocupada por los turcos y Arnold Paul era un simple haiduk. Además, en el informe original no se menciona a ningún sepulturero ni a ningún tamborilero, y estos son los nombres de quienes firmaron el informe. Dr. Johann Flüginger, los tenientes coroneles Butler y J.H. von Lindenfels, y 2 cirujanos militares, Siegel y Johann Friedrich Baumargent. No obstante, Yugoslavia no fue el único país aquejado de este horror. Otras regiones europeas corrieron la misma suerte, como descubriremos en los siguientes capítulos.